Bueno, muy buenas tardes. Eh, a continuación, pues muchachos, vamos a trabajar, a recordar en esta clase lo que son los teoremas de Thevenin y el teorema de Norton. Esto lo vamos a ver muy rápidamente, ¿no? Porque esto, pues, como les digo, es aplicación básicamente de lo que ustedes ya vieron en, en Circuitos 1 y que hoy en este semestre lo hemos fortalecido muchísimo con el análisis nodal y el análisis de lazos. Realmente esto pues no tiene ninguna gracia, no es nada espectacular, no es otra cosa del otro mundo, sino simplemente aplicar muy particularmente ciertas técnicas para poder encontrar un voltaje y una resistencia. Pero para empezar, vamos a recordar la definición. Recordemos que el teorema de Thevenin fue hecho por un ingeniero por allá entre los principios del siglo XIX, en los años 1900 más o menos, principios del 19, finales del 19, principios del 20, 1890, 1810, 1820. Fue una persona que pues dedicó muchísimo de su tiempo a trabajar en análisis circuital y él fue que encontró básicamente la definición del teorema y él fue pues gracias a él se le pone el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin fundamentalmente lo que dice es que si yo tengo un circuito lineal que tiene dos terminales, yo puedo reemplazar ese circuito por una fuente cuyo valor es VTH y una impedancia ZTH. Aquí quiero hacer varias observaciones, muchachos, porque lo que se aplica en corriente continua es exactamente igual a lo que se aplica en la alterna, con la diferencia, pues, por supuesto, de aquí que estamos hablando esto en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí estoy poniendo una fuente de voltaje cuyo valor es un VTH, es un fasor, y ZT es la impedancia, y esa impedancia tiene su, su valor y por supuesto, pues si hablamos de impedancias, estamos hablando de números complejos. Entonces, la particularidad que tiene eh, los teoremas, digamos, porque vamos a ver los dos al tiempo, los teoremas de, de Thevenin, de Thevenin y Norton. Se aplica de igual manera que en DC. Y la única diferencia está en el cambio. El cambio está en el uso de los números complejos. Esa es la única diferencia, ¿no? No cambia más en nada, solo que vamos a utilizar números complejos. Y entonces, por supuesto, el teorema es válido para un circuito lineal, pero cuando hablamos de lineal es porque estamos hablando en el dominio del tiempo, ¿no? Un circuito con resistencias, inductores y capacitores, un circuito con resistencia, inductores y capacitores es lineal en el dominio de la frecuencia. También ya denominado en algunos autores como dominio fasorial. Recuerden que nosotros lo que hicimos, y quiero que estas cosas, por favor muchachos, de verdad, no se les vaya a olvidar nunca, que al menos esto es lo más importante de corriente alterna de circuitos 2, y es esto, ¿no? Es decir, un circuito usted lo convierte en un circuito lineal cuando usted lo pasa al dominio de la frecuencia. Si no lo pasa al dominio de la frecuencia, pues sencillamente no va a poder utilizar y hacer estas técnicas que hemos visto, ¿sí? No las va a poder utilizar.
Entonces, en el dominio de la frecuencia esto tiene sentido. Un circuito lineal donde hay inductores, capacitores y resistencias, más fuentes de voltaje, fuentes de corriente expresadas en forma de fasor, yo lo puedo reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una impedancia, donde la fuente de voltaje tiene el valor de VTH y la impedancia tiene el valor de ZTH. ¿Cómo se hace para encontrar eso? Pues ustedes se acuerdan de circuitos 1. El valor del VTH es el valor del voltaje en circuito abierto de estos dos terminales. Y la impedancia es sencillamente la impedancia equivalente vista de los dos terminales cuando usted tiene las fuentes apagadas. Y recuerde que una fuente de voltaje cuando se apaga significa que tiene 0 voltios. Eso quiere decir que la fuente de 0 voltios es un cortocircuito y que una fuente de 0 amperios es sin corriente, es decir, circuito abierto. Eso es lo único que usted tiene que tener claro y recordarlo, que es lo que necesitamos para iniciar. Si quisiéramos entender de pronto, es que prácticamente Thevenin y Norton es lo mismo, ¿no? Eh, la diferencia está en que pues es como una transformación de una fuente, hablándolo de alguna manera. Yo particularmente creo que en la vida a usted les irán a pedir un Norton equivalente. ¿Por qué razón? Pues porque el, realmente el circuito más importante es el Thevenin, debido a que si usted ya encuentra el Thevenin para conseguir el Norton, simplemente yo haría una transformación de fuentes y ya, ¿cierto? Pero pues igual hay una técnica que también podría hacer, porque es que la diferencia de Norton lo que dice es que yo puedo reemplazar un circuito lineal si yo cortocircuito el terminal, los dos terminales y calculo la corriente que está pasando por allí, y esa corriente va a ser la corriente Norton. Y la impedancia equivalente si es la misma impedancia Thevenin, es decir, que usted debe apagar las fuentes de corriente independientes. Ojo, que son, deben ser independientes, ¿no? Las dependientes no se pueden apagar. Entonces, apaga las fuentes de corriente independientes y encuentra su impedancia equivalente. Así de sencillo. Entonces no tiene más nada, digamos, que decirle. Y por eso es que hay una equivalencia entre la una y la otra y que de pronto yo quiero ponerla aquí para que la tengan presente. Porque pues eso lo vamos a utilizar de vez en cuando. En algún momento determinado pues vamos a utilizar esto. Y bueno, entonces si usted quiere hacer, pues ya tiene el Thevenin, pues encuentra simplemente el Norton de esa manera. La corriente Thevenin al voltaje Thevenin sobre la impedancia, y la impedancia Norton es la misma Thevenin. Entonces por ese lado no tiene problema. Yo creo que esto se clarifica más si nosotros hacemos ejercicios, no hay de otra. Empecemos con nuestro primer ejercicio. El ejercicio dice, dice así: obtenga el equivalente Thevenin desde los terminales A y B del circuito de esta figura. Ahí está, aquí. Nos dicen que debemos encontrar el circuito Thevenin equivalente visto de esos dos terminales A y B. Entonces esto es sencillo. Pues, eh, yo normalmente para hacer un Thevenin, yo siempre empiezo primero por lo más fácil, la impedancia equivalente. ¿Listo? Entonces, eh, para encontrar el circuito Thevenin equivalente, entonces primero vamos a encontrar la ZTH. Esperen un segundito, busco una cosilla aquí.
Listo, entonces, se me puso negrito esto, bueno. Entonces les decía, muchachos, que simplemente aquí vamos a encontrar nuestra impedancia Thevenin. Muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente eh, ay, no. Simplemente usted va a hacer esto. Entonces, para esto apagamos la fuente de voltaje. Apagamos la fuente de voltaje y eso sencillamente nos queda en cortocircuito. Un segundito. Bueno, entonces dice, para esto apagamos la fuente de voltaje. Entonces al apagar la fuente de voltaje, ¿qué nos queda? Vamos a redibujar el circuito entonces. ¿Cómo es que me queda esta? Para apagar la fuente de voltaje sencillamente la pongo en cortocircuito, entonces la voy a poner en cortocircuito. Y calculo la impedancia equivalente. ¿Cómo quedaría eso? ¿Alguien me puede decir cómo calcular la impedancia equivalente en este circuito? ¿Qué puedo hacer ahí? Recuerde que los terminales pues no los puedo terminar, no los puedo quitar, pero analicemos, ¿están en serie, en paralelo, cómo están? Yo aquí podría decir que gracias a este cable, este es el mismo nodo, mire, el nodo F es el mismo D, ¿sí? Y no sé si ustedes lo visualizan o están o no están. Yo voy a preguntarme, definitivamente estas dos impedancias no están en serie por este cable, y estas tampoco están en serie por este cable. Pero si usted se da cuenta de lo siguiente, yo le puedo preguntar, la impedancia menos J6 ohmios está conectada al nodo D y al nodo E. Y la impedancia de 8 está conectada al nodo E y al nodo F. Eso quiere decir que este nodo, el nodo E, es común en las dos. Habría que preguntarse si el nodo E es igual al nodo F para saber si están en paralelo. Y resulta que sí, por este cable estos dos impedancias están en paralelo. Y si hacemos el mismo análisis por acá, este nodo de aquí, el nodo que he llamado B, es el mismo nodo B para estas dos, y el nodo F es el mismo también para estas dos, y entonces estos dos también están en paralelo. ¿Lo ven? Muchachos.
dirá que el D y el F son el mismo, entonces ahí. El D y el F están por este cable, están cortocircuitados y son los mismos, mire. Es por esto, mire, porque yo apagué la fuente y se puso en corto. Al hacerle en corto, el nodo D por el cable es igual al nodo F. Entonces están iguales. Por lo tanto, si es así, esta impedancia está en paralelo con esta y esta también está. Pero las cuatro no, esta con esta y esta con esta. ¿Por qué razón? Porque, miren, el nodo D sí es común para las cuatro impedancias. El nodo D y F sí son común para las cuatro impedancias, pero el nodo E es común para esta, y este nodo de acá es para esta y esta, por lo tanto, las dos están en paralelo, estas dos. Entonces, O sea, tocaría hacer primero las dos en paralelo y luego los dos resultados también quedarían en paralelo. a ver, O sea, no hay. menos J6 con 8 paralelo y Sí, 4 con J2 paralelo. Y ya digamos que yo sí. ya resuelvo las dos que están pegadas al nodo E, estarían paralelas con el que está, con el del nodo de enfrente. Redibujémoslo a ver cómo nos quedaría, ¿no? Es que yo diría, a ver, cuando usted tiene un par de resistencias en paralelo, la, la teoría, la teoría dice que lo que debe hacer es simplemente quitar una de las dos. Entonces yo voy a hacer el paralelo aquí, voy a quitar este y voy a quitar esta, a ver cómo me queda. ¿Vale? Entonces veamos. Primero hagamos los paralelos para poder, para poder encontrar nuestra... Oh, Profe, dígame. es que pues yo no sé si ya entrega, pero María no está. Ah, no, ya entraron. No, que María me estaba diciendo que usted no me aceptaba, pero ya. Sí, sí, ahorita me di Ya, cuenta. muchas gracias. Ya encontré internet, muchas gracias. Ah, bueno, vale, listo. Les decía les decía que es que, bueno, entonces vamos a hacer el paralelo, entonces hagamos el paralelo. Entonces, realizamos el paralelo de menos J6 con 8 ohmios y el paralelo de 4 J12. Si tenemos el paralelo aquí, le damos la respuesta, y el otro paralelo acá y le damos la respuesta. Este paralelo, ¿cuánto nos da? 8 por menos J6 y abajo 8 menos J6. Pues yo no sé, estos números están bien. Bueno, voy a hacerlo con dos cifras significativas, ¿vale? Dos cifras significativas. Me dio 2.88 menos J 3.84. El paralelo de acá me da 3.6 más J 1.2. ¿Listo? Yo lo que les digo, miren, cuando uno está haciendo un paralelo, lo que hace es eliminar uno de los
los elementos. Entonces, ¿yo cómo haría? A ver, sin perder el horizonte ahí, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a ver después de haber hecho ese paralelo cómo queda el circuito. ¿Cómo se les ocurre? Voy a intentar a ver cómo me queda, ¿no? Yo podría hacer algo así, a ver. Todo en son de mirar a ver que me quede la manera más clara cómo queda la respuesta. Igual lo que yo voy a hacer, usted lo puede hacer sin ningún problema con los otros elementos, pero yo lo voy a hacer de esta manera solamente porque se me ocurrió hacerlo así. Pero la realidad es como usted no sé si lo alcance a ver ahí, pero yo creo que ahí queda un poco más claro. Miren, yo lo que hice es simplemente quitar el equivalente. Bueno, voy a ponerle los valores. Es que para ponerle los valores sí está muy berraco. Yo solamente voy a dejar los cajoncitos ahí, si me hago entender, no voy a poner, no voy a poner valores, pero solamente quiero es que lo visualicen como queda. Y yo diría que queda así, mire. Porque quité esta, o sea, yo no puedo quitar este y quitar esta al mismo lado porque me queda el cable ahí suelto. Pero no sé si ustedes lo ven aquí, cómo quedan las dos que quedaron resultantes, estas dos impedancias. ¿En serio, en paralelo o mixtas o cómo quedan? ¿Ahí no están en serie, profe? Sí, señor, en serie. Entonces, el resultado, yo lo voy a poner aquí para no estorbar mucho. El resultado están en serie. ¿Qué otra forma pueden verlo? Igual ustedes pueden, por ejemplo, quitar esta y luego quitar esta. A ver. Sí. No. Pueden quitar, sí, quitar esta y quitar esta. Entonces queda así. A C y de C a D. Y luego viene a F y viene F. Igual, quedan las mismas. Entonces el resultado, Ahí se hace paralelo, ahí se hace serie. sí, están en serie. Por lo tanto, las dos se suman. Y la RTH, que es la que queríamos encontrar, nos queda como 2.88 menos J 3.84, 3.6 más J 1.2, y esto nos da no sé si es que yo puse la calculadora en ese modo extraño, ¿qué sería? Porque no. Está bien. Si dan los números así, muchachos, es que yo no. Me da como muy No, los raro. anteriores estaban bien. ¿Cómo ve? Los anteriores sí estaban bien. Ahorita que Sí. le dio. Espéreme, El ahorita punto me dio 3.6. Da 6.48. menos 2.64 J. Exacto, 6.48 menos J 2.64. Listo, esa sería mi impedancia Thevenin. ¿Listo? Voy a ponerla con rojo. Y esa es mi impedancia Thevenin. Ahora necesitamos calcular el voltaje. A ver, voy a revisar si tengo bien la respuesta, porque no sé, a ver. 2.88 con J384, sí.
3.6, 1.2, sí. Sí, quedan en serie y quedan 6.48 menos J. Ajá. Entonces, miren, yo redibujaría el circuito para poder que ustedes lo miren más prácticamente. A veces esa forma de rombo les hace pensar, lo primero que piensan es, ay, esto aquí hay un delta estrella. No es así. Voy a redibujarlo así para que lo vean un poco más fácil. Y mírenlo, ahí está. Y entonces en esto miramos a ver qué hacemos. ¿Qué harían ustedes? Nodos, mallas, para poder calcular el BTH. Aquí podríamos decir que hay dos mallas, ¿no? Que hay dos mallas. O podría calcular un nodo aquí que ya lo tiene y el nodo E y el nodo C lo podría calcular, ¿cierto? ¿Cómo les parece más fácil? El problema de hacer las dos mallas es que, aunque no es que sea problema, la verdad, la malla 1 y 1 y aquí y 2. Cuando ya consiga, usted para poder encontrar el voltaje en B sub E, porque tendría que hacer el BTH, sería voltaje B sub A menos el voltaje B sub B, porque está con respecto a tierra, ¿no? Voltaje que está en más, que sería B sub A, menos el voltaje que está en menos, que sería B sub B. Entonces usted lo tiene que calcular encontrando lo que aquí dice I1, que sería la rama 1, multiplicado por estos 8 ohmios, y acá I2 multiplicado por J12, y le da otro voltaje. No sé cómo les parezca más fácil. No, dos mallas. Dígame, alguien que me diga. Si no oigo respuestas, entonces simplemente lo voy a hacer por mallas. ¿Por qué? Porque sí, se me ocurrió. Entonces, por mallas hacemos lo siguiente. Tengo I1 factor de quién? De 8 menos J6. Menos. Menos. I2 de quién? De lo mismo. 8 menos J6. Y Igual a 120 ángulos de menos, ¿no? Menos, ¿no? Ah, no más. Menos. Sí, más. Sí, porque aquí estoy haciendo menos y al otro lado pasa más. 75, listo, vamos con la otra. Hacemos la otra y aquí sería menos y 1 de lo mismo. 8 menos J6. Más y 2 de quién? De todo esto. Aquí yo sumo 8 y 4, 12. Y 12 menos 6 me quedan más 6. Y esto sí es igual a Pero 0. Listo. Ahí están mis 2 por 2. Y hacemos eso por donde se les ocurra. Por favor, resuélvame esto que ya deben ser ustedes unos duros aquí. Viendo esto. Determinante denominador. Yo a veces no entiendo por qué hay personas que dicen, ¿usted puede resolver los circuitos por análisis nodal? Sí. ¿Por análisis de lazos? Sí. ¿Y se acuerda cómo hacer un Thevenin? No, pero ¿por qué si lo único que se está pidiendo es, lo único que hace de raro el voltaje Thevenin, o sea, el concepto de Thevenin, es que nosotros vamos a ver un circuito de dos terminales y a partir de ahí usted lo que hace es calcular el voltaje en esos dos terminales y apaga las fuentes y encuentra la impedancia de vista de esos dos terminales. Cuando ya tiene eso, eso era todo. Pero y esto es una cosa que ya es, aquí por ejemplo, mire, estoy aplicando mallas y ya es otro problema el cómo lo hace, ¿no?
Vamos a hacerlo rápidamente. 8 menos J6. Pero esto nos va a dar bien raro, ¿no? A ver cómo nos va a dar este determinante. Menos 8. No. 12 más J6. Y acá nos va a quedar menos 8 más J6. Le cambié el signo porque aquí está con menos por fuera. Y este también hago lo mismo. Menos 8 J6. El determinante denominador nos da cuánto. ¿104 más 72 J? 104 más J 72. ¿Sí? A ver, espérame que no lo he terminado. Y eso me da a mí también. 104 más J72. Muy bien, determinante de I1, pongámosle, ¿no? Que no es realmente I1, pero sí es I1. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Aquí lo que cambiamos es la primera. I1 sería el primero. Este aquí pasaría 120, ángulo de 70. 75, perdón. Y en el segundo cambiaríamos el menos 1 de los dos por 0. Entonces esto nos da, sencillamente, es multiplicar 120, ángulo de 75 por 12 más 6, sí. Aquí sigue un número horrible, ¿no? Sí. 1606.52, ¿ese? A mí me dio 300, yo lo voy a poner en forma polar, ¿no? 372.7 prácticamente, dejémoslo ahí. 372.7. Y el otro sería 1369.9. ¿Les dio eso? Por lo tanto, I1 va a valer, bueno, ya pongamos el I1 acá abajo. Ese sí toca Shift 2.3 porque es corriente, ¿no? Eso que nos acaba de dar, lo dividimos entre 104 más 72, sí. Shift 2 y le encontramos la magnitud y el ángulo, la 11.43, un ángulo de 40.366. ¿Sí? ¿Sí le dio eso? No, no me dio, pero va a ser menos. A mí no me da el determinante. ¿Denominador no te da eso? No, Del desde determinante I1. 1. Sí, a mí tampoco me da eso. Ah, espera un momentico, el determinante denominador sí nos dio, ¿no? Sí, ese sí. Y el numerador no. No, el otro no. No, a mí no me da ese. A mí me da menos incluso, menos 122.76, 1597.98 cuotas. A ver, espérate. Teniendo en cuenta que esto es cero, esto yo solo tengo que multiplicar 120 ángulos de 75 por 12 más J6, ¿sí o no? Sí.
Ah, sí. No, me da otro valor aquí, claro. Aquí me da otro valor. 120 ángulo de 75, 12 más J6. Va, menos 222, 767. Pues que este número está muy largo. Pongámosle 8. Y el de acá nos da 1571 positivo. 3. Ahí sí. Sí, pero Listo. Y esto lo dividimos. Esto lo dividimos entre los 104 más 72, sí. Y le damos Shift 2, 3 y me da, ahora sí me da 12.73, un ángulo de 66.87. Ahí sí. Encontremos el determinante de I2. El determinante de I2 nos va a dar esto. El determinante de I2 es reemplazar. Esto me daría 0. Y este de acá sería uno de estos por 120. Ángulo de 75. ¿Cuánto da? A mí me dio 943.93 Sí, sí. más 740.94, pongámosle. positivo, profe. Sí, a mí me dio positivo este. Tengo menos 100, o sea, lo único que hay que hacer es multiplicar menos 120, ángulo de 75 con menos 8, 6 más 6, sí. Y ahí me da 943, 932. Sí, Y profe, más, no, claro. Es que tenía que quedar del otro lado con el signo, yo se me faltaba. listo. Entonces, esta respuesta habría que dividirla entre 104 más 72, sí. 104 más 72, sí. Aquí estamos hablando de que esto nos dio. Me falta convertirlo, ¿no? Shift 2 y 3. Me da 9.49. Con ángulo de 43. 43, sí, señor. Amperes, ¿no? Sí, señor, aquí están los amperes. Ahora, para poder calcular, tendríamos que calcular así, mira. El voltaje en A y luego el voltaje en B. Y luego lo restamos, el voltaje de A menos el voltaje en B. El voltaje en A sería, en el nodo A sería esta impedancia. ¿Cuál es como tengo que calcular aquí más menos con respecto a tierra, sería la corriente I1 suma, la corriente de I2 resta. Por lo tanto sería I1 menos I2 y lo multiplica por la impedancia de 8.
Correcta palabra, hola. 66.87 menos 9.49 con un ángulo de 3.43. Miércoles, esta cosa me saca la piedra ahora. 12.73 con ángulo 12.73 con ángulo 66.87. Le resto 9.49 con ángulo de 3.43. Me queda esto. Esto lo multiplico por 8. Le hago shift 2. ¿Cuál sería? 96, no sé qué. Sí. 96.03, pongámosle, con ángulo de 111.88. Ese sería el voltaje B sub A. Ahora el B sub B. Vamos a ver el B sub B. Mire, el B sub B sería sencillamente para poderlo calcular en este sentido. Usted debe calcular el voltaje más, menos también. Entonces, como la dirección de I2 va en este sentido, genera un voltaje aquí más, menos. Entonces, sencillamente multiplique I2 por J12. Porque no hay más. I2 por J12. Lo tomo que quede más menos el voltaje para poder hacer B sub A menos B sub B. Si lo quiere cambiar el signo, pues entonces los suma los voltajes en vez de restarlos, ¿no? Pues porque le va a tocar hacer B sub A menos menos B sub B. Por eso lo tomé en ese sentido positivo. Aquí sería 9.49 con ángulo de 3.43. Esto multiplicado por 12i. Y le damos Shift 2 y lo convertimos a polar. Y me dio 113.88 con ángulo de 93.43. Y luego el voltaje B sub A, B, que sería igual al voltaje B sub A, B sub A menos B sub B. Esto sería igual a 96.03 con ángulo de 111.88 menos 113.88 con ángulo de 93.43. Reviso. 96.03 con ángulo de 113.8 menos 113.88 93.43. Perfecto. Aquí le doy igual 37 punto, no sé. y me da que el voltaje 27.94, pongámoslo con ángulo de 98, profe. menos, a ver, 37.98. 98, Sí. 94 me dio a mí. No me dio, ¿verdad? No me dio 37.98 con ángulo de menos 139.71. ¿Qué sería? Que vos pusiste más completa la A cifra? mí también me da igual que Camilo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa?
Ah, sí, señor. ¿Qué sería que metí mal el dedo yo? 13.98 con ángulo de 139.71. ¿Ah? Sí, señor, esa es la respuesta. Entonces, este es el voltaje Thevenin. Vamos a ver si este señor les dio lo mismo. 37.95 con ángulo de... Acá les di un ángulo positivo, pero ya les dije que es lo mismo, ¿no? Si usted pone 360 y le resta 139.71, se da 220.290. Bueno, casi lo mismo, sí. Ese es nuestro Thevenin equivalente. ¿Qué les pareció? Bien, ¿no? Sin problema. Esto podría ser, miren cómo lo podemos entender cuando analizamos nuestro circuito así. Es la fuente. La fuente va a tener un fasor de 37.98 con ángulo de menos 139.71 y la impedancia es una resistencia cuyo valor es 6.48 ohmios y un capacitor cuya impedancia es menos J 264 ohmios. ¿Sí? Así es como nos queda todo con nuestro circuito Thevenin equivalente. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el ejercicio o todo normal? ¿Dónde no entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Está bien? ¿No está bien? Esto no tiene, digamos, no tiene mucho inconveniente, digamos. Ahí el problema es que la mayoría de ustedes a veces se suelen olvidar de la teoría de Thevenin. Pero no es. Hagamos otro. Hagamos otro. Háganlo ustedes, mejor dicho, les doy. Este sí está fácil, muchachos. Qué mala, está más fácil que el anterior. Al menos tienen 3 minutos para que me den la impedancia equivalente, el RTH, el ZTH, perdón. Ese está súper fácil hacerlo. Y el voltaje también está súper fácil.
¿Cómo les dio la ZTH? Gracias por el input. Profe, Sí. me da 12,4 menos 3 puntos J. Todos, sí, me dieron. Sí, señor, esa es la respuesta. ¿Cómo le hicieron? Se hace la Serie, serie, paralelo y luego otra vez serie. exacto, serie de la resistencia con el inductor, luego paralelo con el capacitor y finalmente serie con la resistencia de 10 ohmios. Entonces el ZTH es igual a 12.4 más menos J 3.2 ohmios. Listo, eso es lo más fácil, ahí no hay lío. Ahora vamos a encontrar el encontrar el central. Encontrar. Vamos a encontrar el BTH. El BTH aquí es muy fácil, demasiadamente fácil. A ver cómo nos va. ¿Qué fue, muchachos? Mucho tiempo para encontrar esto tan fácil. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Para encontrar el BTH, yo voy a hacer pues B sub A menos B sub B. Y usted aquí ya a simple vista puede saber cuánto vale B sub B, ¿no? ¿Cuánto vale B sub B? ¿Cuánto vale B sub B?
Que alguien me diga. Besuap, Besuap lo vamos a encontrar, pero Besuap de cuánto vale. No. ¿10? ¿Cómo hago yo para calcular el voltaje visto desde aquí? Más, menos. Pues simplemente calculo la corriente que pasa por el elemento, que en este caso sería la impedancia, la multiplico por la impedancia. ¿Cuánta corriente pasa por aquí? Si esto es circuito abierto. Cero, muchachos. Entonces ahora calculo B sub A. Si somos claros, mire que esta impedancia aquí en cuanto a la impedancia equivalente sí la tenemos en cuenta, ¿no? Porque es esta serie y luego este paralelo y luego de este paralelo la sumamos en serie. Para la impedancia sí tengo en cuenta, pero cuando yo estoy alimentando, mire que la corriente solo pasa por estos tres elementos. Porque aquí pues no pasa nada. Entonces el voltaje debe ser a cero y simplemente calculo el voltaje aquí y es el mismo voltaje aquí. Esto lo vemos en electrónica básica a veces, mi estimado amigo John. Si aquí no hay voltaje, pues entonces el voltaje va a ser el mismo voltaje del elemento que está aquí. Y para calcular el voltaje en este capacitor, ¿qué debo hacer? Si tengo una fuente y no más, divisor de voltaje. Bien, ángulo de 20 multiplicado por la impedancia donde quiero calcular el voltaje, más J4, y lo divido entre la... bueno, voy a ponerla más bonita porque definitivamente esto aquí se ve muy feo. Voy a ponerla más bonita ya que aquí tiempo tengo para hacerle esta ecuación aquí. Es porque ya lo se cambia el tipo de letra, no lo entiendo, hermano. Listo. Entonces vamos a hacer B sub A. B sub A va a ser igual a... Es un simple divisor de voltaje, no tiene ninguna otra cosa rara, ¿no? El divisor de voltaje lo voy a hacer como 220 ángulo de 20 multiplicado por la impedancia, no de esto. Que vaya su índice. Ángulo de 20. Es que chistoso eso. Multiplicado por la impedancia donde yo quiero calcular el voltaje, que sería menos J4. Y acá abajo es la suma de las tres, que sería más J2 menos J4. ¿Es claro el divisor ahí? Y aquí esto daría igual a cuánto. $63.25 con ángulo de menos 51.56. 1 punto 56. ¿Qué dicen el resto de compañeros? Si es la respuesta. 63.24. Bueno, con ángulo de 51.56. Sí, señor, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Mire que este sí está muy fácil, pues. Me van a perdonar, pero este sí estaba demasiado sencillo el ejercicio porque
Pues porque imagínense, ¿sí? Y ahora les digo otra cosa, ¿verdad? Ahorita que me acabo de dar cuenta, este ejercicio lo hubiéramos podido haber hecho por divisores de corriente. Porque mire, tengo dos impedancias en paralelo conectadas con una fuente de... Ah, no, pero aquí no se puede hacer divisor de corriente. No, no, no. Pero sí puedo hacer lo siguiente, mire que me quedaba más fácil pensando. Yo sí dije, aquí se puede hacer algo. Si yo tengo el voltaje de aquí hasta acá, y usted divide ese voltaje entre esta impedancia, le da I1. Y si usted tiene este voltaje de aquí hasta acá y divide en esta impedancia, pues le da I2. Que son las que están I1 y I2 aquí de rama. Y luego para encontrar el voltaje V sub A es 8 por I1 y le resta J12 por I2. ¿Sí o no? También daba fácil. Bueno, igual esto también estuvo sencillo, pero pues era otra forma de hacerlo. No es que esto, miren, esto se puede hacer por muchísimas maneras, muchísimas formas. Entonces, eh, no le veo dónde podría estar la dificultad de esto. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre esto? Entonces, mire, vamos a subrayar las respuestas finales, que sería este es el ZTH y este es el BTH. ¿Usted cómo lo dibuja? Una fuente de voltaje con más hacia arriba, menos hacia abajo, cuyo valor es 63.25 con ángulo de 51, menos 51.56. Y la impedancia es una resistencia cuyo valor es 12.4 en serie ¿con quién? Con un capacitor cuya impedancia es menos J3.2 ohmios. Así de sencillo. Esto me resultó demasiado fácil el ejercicio y no quería que me saliera tan fácil, pero bueno. Bueno. Bueno, hagamos otro ejercicio donde haya más complejidad, porque esto está muy fácil. Entonces vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio también es bien sencillo, pero tratemos de hacerlo a ver cómo les da. Y después yo les dejo otro aquí de tarea a ver cómo me da este. A ver, tin. Ah, sí, está breve este. Sí, todos son relativamente fáciles, eso no tiene inconveniente, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Dice aquí, bueno, pues acá dice que el teorema de Norton, como les digo, a mí poco me parece hacerlo por el teorema de Norton, pero hagámoslo por el teorema de Norton. ¿Qué haría el teorema de Norton? El teorema de Norton dice que encuentre el Thevenin equivalente vistas de los terminales A y B y luego calcule I sub 0. Entonces primero hay que hacer todo el Thevenin equivalente de este circuito, lo quito, lo elimino por el Norton, y luego encuentro la corriente I sub 0. Después de hacer el Norton. Entonces, ¿qué es lo que dice el Norton? El Norton es exactamente igual a la impedancia Thevenin es igual a la Norton, es decir, quito esta parte, verán que esto es la carga, ¿no? Yo aquí no se van a olvidar, porque a veces me dicen que dónde es que lo tengo que abrir, que ya no sé qué. Esto, pues no lo vamos a tener en cuenta en la primera parte del ejercicio, por supuesto.
No lo vamos a tener en cuenta en la primera parte del ejercicio. ¿Por qué razón? Pues porque esa es mi carga, eso es lo que yo voy a... Entonces usted debe encontrar el Thevenin visto así, con estos dos terminales. Ujú. Entonces, por favor, trate de hacerlo. Hágalo, mejor dicho, no trate de hacerlo, no hágalo. Ay, que mi mouse me está molestando horrible otra vez. Entonces, pues si quieren, yo les redibujo el circuito. Hay algunas personas de ustedes que les parece a veces raro cuando uno no les redibuja el circuito. Yo lo voy a poner. Es así. A este tenemos que encontrarle el Thevenin. Entonces, apaguen las fuentes y encuentren el Thevenin. Tienen un minuto porque me digan cuánto les da la impedancia Thevenin. ¿En serio, muchachos, nada de eso tan fácil? ¿O será que están dudando en algo? Profe, Dígame. la fuente de corriente queda en circuito abierto, ¿cierto? Sí, señor. Y la de voltaje, La 3, ¿La de ¿cuánto? voltaje? 13.1. No. Este es, ¿no? Sí, Este es el circuito, miren, mírelo bien el circuito, por va 9,9 más favor, 0 mírelo bien. J, No. 9,9 ¿Cómo lo hicieron? 0,12 J, ¿no? No. ¿Cómo lo hicieron? Decime cómo lo hiciste vos, John. Ah, no, ya, mire el error. Profe, da 13.3 Ahí es serie. con ángulo de 15.79. No. No, muchacho. No. Espera un momentico, espera un momentico. Listo, Profe, dale, vea, dale. paralelo, ¿sí o no? Ese 5 con el 8 menos J2. A ver. ¿Cómo? ¿Cuál es el de la mitad, no? El circuito de la mitad, ¿no? Es el mismo, Eh, ¿no? sí, lo que pasa es que aquí abrí la fuente, aquí está abierta la fuente y cortocircuité la de voltaje. Pues tengo que Ah, encontrar la impedancia equivalente vista de estos dos terminales. 23 ¿Cuánto? más 2. No. ya, Te voy a... Va, el ocho sí está en paralelo con el 10J4, ¿no? No, esas son series, profe, y esas 4 Sí, impedancias. son. Estas son serie.
Estas las puede sumar si quiere. 8 y 10 son 18 y menos J2 más J4 le da una sola De de... 18 más Profe, 2, no sí. iría en serio, esa era mi pregunta. ¿Cuál, cuál? Esa corriente de 10 ohmios y no iría en paralelo con la de J4. O sea, no da No, 23 más J4. Ahí solo es. no, No. no. Ya, los dos son, usted dice que los dos son series y de ella queda una. ¿Y esa que en serie con el 5? Pero mire lo que pasa, es que, verán, este cablecito, ¿ustedes creen que no está haciendo nada? Aquí, por ejemplo, me está diciendo, creo que María, o no sé si John también analizó esto. Si yo sumo estas dos y sumo estas dos y me queda una impedancia aquí y otra impedancia acá, ¿podrían decir que esas dos impedancias están en paralelo? Pues podríamos decir que sí, ¿no? Pero, ¿entre qué nodo y qué nodo? O sea, otra forma de verlo, estas cuatro sí están en serie, ¿no? No hay paralelo aquí. Hagamos esto. No, ahí Sume están en 10. serio. Ahí están en serie. 18 más 2, Esto es 18 más J4 más J2. ¿Sí o no? sí. ¿Y hay qué? Ahí es que no sé, porque pues ese alambrecito que usted dice hace que estuviera todo eso en paralelo, o sea, no está en paralelo por ese alambrecito, no está ni en serie ni en paralelo con la de arriba. Exacto. ¿Tendría que ser delta estrella? No. Esto es un cortocircuito, muchachos. Y si yo tengo todo lo que yo tenga en paralelo con un cortocircuito se va. Pero que, Claro, porque esto anula, todo este cortocircuito anula toda esta impedancia. Todo lo que esté claro, en paralelo con un cortocircuito anula esta impedancia. Por lo tanto, lo único que se ve son 5 ohmios. ¿Verdad? Por eso le puse aquí 5 es la respuesta. ¿Sí lo ven? Ya, ya. Este cablecito pone en corto a toda esta impedancia. Al ponerle en corto, pues, ¿qué hago yo? Por más que quiera sumarlas, las sumo. Y luego, que si este cable es el mismo cable, es como que tuviera una resistencia con las dos patas unidas. ¿Sí me hago entender? Mire, si usted, este cable está aquí conectado, está poniendo las dos impedancias o las cuatro impedancias en corto. Y por lo tanto, esto, pues no lo tengo en cuenta, porque todo lo que esté en paralelo con un corto anula. Eso lo dije desde, bueno, pues lo han de haber visto en circuitos uno, pero todo lo que esté en paralelo con un corto se anula. ¿Por qué? En últimas, esto es como hacer una impedancia, esta impedancia en paralelo con una impedancia de corto que vendría a ser cero, y es cero por algo dividido entre cero más ese algo, me da cero. Entonces, por lo tanto, todo esto anula la impedancia. Y la respuesta es 5. Si lo vieron, que a veces esto hay que tener mucho cuidado. Y esto no es porque sea Norton, esto no es porque sea Thevenin, esto no es porque sea nada, simplemente porque así son los circuitos. Nosotros podíamos haber hecho esto, lo que yo les decía, creo que en clase, si no estoy mal, no, ustedes no fue, o sí, que alguna vez me hicieron un parcial en la universidad a mí y me pusieron una cantidad había más de 45 resistencias, pero todas al final estaban en cortocircuito. Hay un cable que unía A con B. Y yo dele, reduzca. Y el profesor dijo, este ejercicio es para hacerlo en 5 minutos. Y yo en 5 minutos no alcancé a llegar ni a la décima parte. Entregue. Cuando el man llegó, dijo, si la respuesta era cero, aquí estaba este en corto. Así fue. Y ahí aprendí a eso, a que lo que pasa es que cuando uno apenas no lo ve, este cablecito que está en paralelo con lo que esté, si aquí hay lo que esté en paralelo, mire, y es que es paralelo porque este punto es el mismo punto de acá, todo lo que está en paralelo ahí se anula y por lo tanto esto se va y queda al corto, por supuesto. Y al irse esto, pues usted ve que solo la resistencia de esos dos puntos es 5. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí? sí, profe, ya. Ujú. Estaba Bueno. olvidado de eso.
Sí, eso es muy normal que a veces se nos vuele un poquito y uno empieza a hacer operaciones, pero ahí es donde uno está, cuando se encuentren con cosas raras, pregunten, muchachos, si no, o échenle un poquito más de cabeza, ¿no? A veces es muy extraño que vean este tipo de cosas. Digo, bueno, es que esto sí es más que obvio, que los cuatro impedancias están en serie. Esto sí es obvio, porque aquí tienen este nodo y es exclusivo para las dos, este nodo es exclusivo para las dos, este nodo es exclusivo para las dos. Estos cuatro elementos están en serie, pero a la hora de hacer la suma, cuando yo voy a decir, este no está en serie con este por el cable, tampoco está en paralelo porque este nodo sí es el mismo que este, pero este nodo no es el mismo que acá. Entonces no están en paralelo. Entonces no están ni en serie ni en paralelo. ¿Alguien sí que hacemos delta estrella? Pues no. Lo que pasa es que este cablecito, miren, en últimas, la corriente se viene por aquí y coge el camino de menos resistencia le pone. ¿Qué se va a poner ahí por acá? Pues por acá no pasa nada. Toda la corriente se va por el corto y por lo tanto esto se anula y queda solo 5. El VTH, muchachos. Perdón, la corriente Norton. Y aquí se lo voy a redibujar el circuito porque ustedes deben encontrar este, pero con la corriente aquí. Ya les voy a decir. Les voy a poner el circuito para que no me vayan a confundir. Aquí tienen que hacer. Tienen que hacer así y aquí me encuentran la corriente Norton. Ponerlo en minúsculo para que no quede tan grande. Ya donde tengo una flechita aquí. ¿Esto no tiene flechas o qué? No, esto no tiene flechas. No me consigo una flechita porque la corriente Norton yo la marco así. Bueno, tengo hacer una flecha toda grandota aquí. Pero bueno. Esta es la corriente Norton. Horrible que es esa flecha, pero bueno. Ustedes ya con esto pueden hacer el circuito. Yo tengo que cortocircuitar los dos cables, eso es lo que dice el Norton. Eso es lo que dice Norton. Y para poder encontrarlo lo reemplaza simplemente con, ahí está, con la corriente así. Y la tiene que encontrar en esa dirección, ¿no? Entonces una alternativa, muchachos, es hacer, aquí sí podría ser más fácil por mallas, ¿no? Porque usted corriente I1, I2, e I3, y la I3 va a ser la I Norton. Entonces sacanlo por mallas, ahí sí no hay forma de hacerlo pues por otra cosa más fácil que por mallas, porque a esto lo pueden poner I1, I2 y esta I3, y esta I3 sería la IN, que es la única que pasa por ahí. Entonces hagan ese ejercicio ahí rapidín de mallas.
Bueno, acá. Johnny se fue y ya llamó a lista. John ya está y sigue llamando a lista. Giancarlos no lo veo. Y ya me llamó a lista. Cristian sí está todavía. Camilo también está. Falta Luis Sebastián Botina, que acabó de llegar, o no sé desde qué horas esté, o no lo había visto. ¿Qué más? ¿Cómo está, Sebastián? Haceme el favor de hacerte llamadito a lista. Entonces fue Giancarlos y Johnny, ¿no? 3, 4 y María también, porfa, escriban en el chat. Gracias, Sebastián. María, gracias también. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, aunque se me fueron 2. Problemas de internet, me imagino, porque esto está un poco complicado. Ya regreso.
Sí. ¿Ya les dio algo o no? Pero todavía no terminó. Me faltan los determinantes. Es un sistema 3x3, ¿no? 2 por 2, creo que no sale. A ver. Ah, sí, 2x2, sí, señor. Voy a hacer rápidamente las ecuaciones. Esta no es. Para ir adelantando aquí. Para ir adelantando. La primera malla voy a hacer, me le voy a poner esta y 1 y a ver cómo la nombro. Voy a poner esta y 1 de aquí que es la más sencilla y luego y 2 y 3 acá. La malla de I1 que va a ser la más. Y aquí entonces sumo 8 y 4, que perdón, 18. Entonces esto quedaría así. 18 más J, 2, ¿sí o no? Es que esto no veo. Estaba haciendo oscuro y no estaba viendo. Ahora sí. 8 más J2 y 1. Menos 8 menos J2 de I2 y menos 10 más J4 de I3 igual a 40 ángulo de 90. Esa es la primera. Tenemos una supermalla, por lo tanto, ecuación de recurrencia. Ecuación de recurrencia, diría que esto es menos I2. Bueno, pongámosle como yo la veo. I3 menos I2 igual a 3. Entonces aquí podemos despejar una en otra, no sé cuál será más fácil. Bueno, hagamos la ecuación de la supermalla. La ecuación de la supermalla sería, esto de aquí sería 13. Aquí sería 13 de menos J2 de I2 más 10 más J4 de I3 y no hay más. No hay fuentes de voltaje, no hay nada igual a 0. Como que no. Me falta lo más importante, menos la suma de estas 4 de acá, que serían los 18 más J2 de I1. Es igual a 0. Revisemos 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menos J2 de I2, 10 más J4 de I3 y 18 más J2 de I1 igual a 0. ¿Cuál será la más fácil de reemplazar? ¿I3 o I2? Da lo mismo parece, ¿no? Entonces vamos a hacer cualquiera de las dos, pues para ponerlo positivo y solo por esa razón voy a decir que I3. Bueno, es que el que realmente, ojo, que realmente el que debemos que calcular es I3, ¿no?
Entonces, ¿para qué hacemos el resto? Y 3 nomás es el que necesitamos, no se olviden. Aquí en este de aquí sí no hay necesidad de hacer el resto, porque ¿para qué? Entonces yo no puedo reemplazar I3, tengo que necesariamente reemplazar I2. Porque si reemplazo I3, no estaría encontrando I3. Entonces aquí me quedaría que I2 es igual a I3 menos 3. Aquí me quedo que I3 es igual a I2 más 3. Estoy mal o estoy bien, aquí estoy haciendo algo malo. I3, bueno, es que I3 es la que necesito encontrar, pues. I2 más I3, sí. Ajá, listo. Sí, ahí está bien. Entonces, reemplazamos simplemente. Reemplazamos 2 en 1 y 3. Entonces vamos a ver cómo nos queda la de arriba. Voy a traérmela aquí. Acá. Y reemplazo y 2. Y 2. Ahí está. Entonces aquí cómo nos quedará esto. Uh-huh. 18 más J2. Esto es I1 menos 8 menos J2 de I3 menos por menos más 3 multiplicado por 8 menos J2 y menos 10 más J4 I3 igual a 40 ángulo de 90. ¿Qué se puede hacer? Bueno, voy a hacer este 40 ángulo de 90, esto es igual a J40, si no estoy mal, ¿sí o no? J40, sí. Voy a poner así solamente por ahora, pues para que no me quede eso tan ahí. Voy a simplificar I1. I1 me va a quedar. No, pues I1 ya está simplificado. I1 es 18 más J2 de I1. Vamos a meter el menos allá para I3. Entonces sería, factorizo menos 8 menos 2i. Ya esto que más le resto. Menos 10 de más 4i. Eso me dio un total de más, que voy a dejar aquí dentro. Vea pues, ¿por qué me dio ese valor? Menos 18 menos J2. No sé si alguien me puede decir si estoy de pronto haciendo alguna cosa rara aquí. No, si está bien, menos 18 menos J2. Más J2 menos J2, sí, está bien, creo, ¿no? Vamos a meter este signo grande que es el que me gusta a mí acá. Uh-huh. Y aquí quedaría igual a J40 menos 8 por 3, 24. Menos 24. Y este sería más por menos menos, más 2 por 3 son 6, más 6. Corta 6. Para dejar
Lo haciendo una vez, pues. J 46 quedó esto. ¿Cierto? Vamos a hacerlo otra vez. 3 multiplicado por 8 menos 2 y esto 40 y menos esto. Menos 24 más J10. Uy, ¿cómo así que J10? A ver. Hicimos la operación, ok. 3 por 8. Esto, pero a esto le voy a decir 40 y menos esto. Sí, hola, ¿por qué me da eso? Porque si no entiendo. Ah, ya está, menos 24 más J46, sí, ahí está bien. Esta sería nuestra primera ecuación. Vamos con la segunda sería esta. Voy a copiar acá. Voy a copiar acá y reemplazo I2 por esto. Entonces, hacemos las operaciones. Yo de una vez voy a factorizar I3, que sería 13 menos J2 más 10 serían, a ver, vamos a hacerlo. 13 más menos es, ¿no? 13 menos 2i más 10 más 4i. Me daría 23 más J2. 3 más J2, vamos a ver. 10, 23, 4 menos 2, 12. 10 de I3, 3, y aquí nos daría, ya está lista la otra. Entonces esto dejémoslo acá como menos 18. 18 más, a ver cómo es que se hace esto. Que salir el larguito. Este sería menos 18 menos J2 y 1 y más esto igual a 0. No sé si eso les dio a ustedes terminante denominador. ¿Alguien le dio las mismas ecuaciones o no? Señores, ¿no me están siguiendo o sí? No, pero fue medio diferente. Hay que ver el resultado porque yo reemplacé otro, fue.
Ya. Bueno, antes de mirar a ver quién hizo las cosas de la mejor manera. Hace rato no les tengo tarea, pero voy a dejarles este ejercicio de tarea también, ¿no? Aquí es parecido al que estamos haciendo, con la diferencia de que esta es la impedancia que tenemos que eliminar y luego encontrar I0. Acá lo mismo, pues el momento en que ya reemplacemos el circuito, encontramos el Norton equivalente, que es una fuente de corriente de abajo hacia arriba, que se va a poner, si la encontramos y suene así, la fuente va a quedar de abajo hacia arriba, y la impedancia que ya la encontramos que es de 5, en paralelo con esa fuente. Y esta impedancia va a quedar en paralelo, hace un divisor de corriente y encuentra I0. Esto es parecido a esta. Entonces ahorita terminamos este ejercicio y dejamos esa tareita ahí. A ver, yo voy a revisar esto porque no me traman mis números. Profe, ¿Sí? ¿usted tiene Sí, la respuesta ahí ya? sí, yo la tengo. ¿Y de la corriente Norton? Sí, Sí, sí. pues a mí a ver, Es que un valor que no parece que diera, pero eso es lo que da, hermano. era 0,86 menos 3,5 J, Da 3 más J8 ¿no? nomás. Imagínate. 3 más, 3 más J. sí, 3 más J8. Ah, entonces estoy perdido. Increíble, mano. No sé por qué ese valor tan exacto, sabiendo que yo también no veo cara de que
me esté dando aquí. A ver, espérate un momento. ¿De dónde claveles puede ser que esté fallando esto? A ver. J40. Ujú. Profe, ya lo dejo porque tengo clase a las 6. Ya Sí, sí. estoy pasado. Listo, listo. Entonces, yo voy a dejar esta tarea, ¿no? Gracias. Ya la subo a la plataforma y me la entregan antes del jueves a las... ¿Qué es que el viernes que tenemos clase con ustedes a la 1, ¿no? Entonces yo les dejo este ejercicio Listo, para profe. Ajá. el viernes a la 1. ¿Listo? Bueno, chao, John. Listo, a Bueno, ver, profe. veamos a ver Chao. si... Entonces, hagamos una cosa, muchachos, porque igual ya se nos terminó el tiempo. Traten de terminar este ejercicio. Yo voy a subir a la plataforma también como tarea. Y la próxima clase terminamos y hacemos la realimentación de este circuito, ¿vale? Bueno, Listo. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia. hasta luego, profe. Que estén muy bien. Gracias, Gracias. María. Chao, Sebastián. Chao, Hasta Cris. luego, profe. Que estén Hasta muy luego, profe. bien. Chao, Camilo. Adiós. Chao, que estén bien.